estás? Muy buenas noches, Gato. ¿Cómo andás? Muy bien. Horas de rosca, horas de mucha rosca, cuenta regresiva para el cierre de lista va a ser uno de los temas centrales del Desafío 2019. Y vamos a seguir también con el Domingo Negro electoral. Muy bien, gracias. Y buen Abrazo programa, grande. Chau. Los saludo a ustedes ahora formalmente. Bienvenidos, programa número 24 de Desafío 2019, aquí en la quinta temporada por la pantalla de C5N. Las elecciones de ayer, particularmente la de Santa Fe, pero no solo la de Santa Fe, confirman que el oficialismo, ahora Juntos por el Cambio, enfrenta un panorama muy difícil para las elecciones presidenciales y no solo presidenciales. Enseguida vamos a estar analizando qué pasó no solo ayer, sino un análisis de qué ha venido pasando con las elecciones que se han venido realizando en todas las provincias y qué se puede proyectar a partir de esos datos. Le decía al Gato recién, momentos de intensa rosca. Intensa rosca porque el sábado a las 24 vence el plazo para la presentación de listas y se está rosqueando para la conformación de listas. No solo para ver quién compite, por ejemplo, si hay paso en el espacio el Frente de Todos, sino cómo se conforma la lista para concejales, para diputados provinciales, para diputados nacionales. Vamos a entrevistar a dos personas que están seguramente rosqueando y mucho. Felipe Solá por el albertismo y Diego Bossio por el masismo en el mismo espacio del Frente de Todos. José Nathanson en su columna va a hacer un análisis de el caso Pichetto. Me cuesta decir el efecto Pichetto. Pichetto, el candidato sin votos, va a ser la columna de José. Y vamos a entrevistar a uno de los mejores editorialistas que hay en la Argentina, el colega Mario Weinfeld, que acaba de publicar un libro sobre las movilizaciones que ha tenido la Argentina en su historia. Le vamos a preguntar, por ejemplo, a muchos les llamó la atención que ayer, con un apagón histórico como ha afectado absolutamente a todos, la sociedad no ha reaccionado. Si uno analiza el pasado de movilización de la Argentina, fue muy llamativo ayer la pasividad con la resignación con la que la sociedad tomó lo que sucedió ayer, en un contexto de fuerte crisis económica. Y por supuesto le vamos a preguntar a Mario también cómo él vislumbra lo que se viene en materia electoral. Pero antes lo prometido, el análisis de lo que ha venido pasando en las elecciones provinciales. Me tomé el trabajo, ayudado con algunos datos que ya circularon, más los de ayer, de hacer una especie de contabilidad de cuántos votos se le han fugado al macrismo, ahora Juntos para el Cambio, en las elecciones que han venido realizándose hasta ahora. Vamos a ver en la primer placa el caso de las provincias. Ahí estamos viendo el reloj de la cuenta regresiva de lo que falta para el vencimiento de listas. Tenemos ahí una primer placa que va a aparecer con las provincias en las cuales el oficialismo ha perdido votos. Hay distintas maneras de medir. Se podía haber medido las legislativas de 2017 contra los resultados de este año, pero lo que tomamos es comparar cuáles fueron los resultados para el oficialismo para gobernador en 2015 comparado con los resultados para gobernador en las provincias que ya realizaron elecciones. Lo que están viendo ustedes ahí son los votos que perdió en 9 de las 16 provincias de las cuales se cuentan con resultados. Comenzando por Córdoba, comparando elección a gobernador 2015 con la de este año, Cambiemos, o Juntos para el Cambio ahora, ha perdido 271.000 votos. Ayer Santa Fe fue otra pérdida similar, 236.000, 196.000 Tucumán. Bueno, y así siguiendo la lista, la suma total de los votos perdidos, insisto, comparando lo que pasó este año en la elección para gobernador
con las elecciones para gobernador en el 2015, da una pérdida de 864.175 votos de menos. Hay ahí una salvedad. De Mendoza se toman las pasos porque todavía la elección para gobernador no terminó. El resto son los resultados definitivos de la elección para gobernador. Estas son 9 provincias donde el oficialismo perdió votos. Hubo algunas provincias donde los votos obtenidos por los candidatos del oficialismo superaron a los votos obtenidos en el 2015. Y es la placa que sigue ahora. Hay 7 provincias de las 16 en donde Juntos para el Cambio mejoró la cantidad de votos. Esto no significa que haya ganado o perdido, es la comparación de cantidad de votos. En San Juan aumentaron el caudal de votos en 90.000. En Corrientes, ahí en Corrientes tomamos la elección para legislador, no hay elecciones para gobernador este año. Ahí sumaron legisladores contra legisladores, 2019 contra 2015, 59.000. También aumentaron en Misiones, en San Luis, en Río Negro, en Formosa y en Chubut. La suma de estas 7 provincias en donde incrementaron el caudal de votos es de 229.166. Uno puede entonces sacar el resultado, el saldo, el resultado neto entre votos ganados y votos perdidos por el oficialismo, entre los que se fugaron y los que incorporaron. Y el saldo da un número negativo importante, que es el que aparecerá ahora en pantalla. En 9 provincias perdió 864.000, en 7 provincias ganó 229.000, redondeando. El saldo es que en estas 16 provincias llevan perdidos 635.009 votos. ¿Qué representa eso? De los votos obtenidos por el oficialismo en 2015, por Cambiemos en 2015, en estas 16 provincias, la pérdida es del 19%. Es decir, casi 2 de cada 10 votos que obtuvieron en el 2015 se fugaron. Por supuesto que la elección presidencial es otra cosa, que estos números son para gobernador. Ahora, son un claro, por lo menos, indicio. Esto no es una encuesta. Uno puede guiarse por las encuestas, con todos los peros, comillas y pinzas con las que tomamos, lo que relevan es un muestreo. Estos son los votos totales que hubo en 16 provincias. Por supuesto que faltan 2 distritos muy importantes, el más importante de todos, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que van a realizar su elección junto a la presidencial. Ahora, estos 600.000 votos de diferencia es más o menos la ventaja que Macri le sacó a Scioli en la elección presidencial. Es decir, que si uno toma esto como un indicio, el panorama al oficialismo se le presenta bastante oscuro. Y si uno se detiene conjeturando, especulando en la provincia de Buenos Aires, recordemos, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal obtuvo 3.600.000 votos, con el 40%. Le sacó 5 puntos de diferencia a Aníbal Fernández, pero recordemos que el tercero fue Felipe Solá, con el 20% de los votos en la elección. Ahí no hay balotaje, no hubo balotaje, en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Es decir, que uno puede especular. Si fuera por los candidatos, está claro que Felipe Solá en el 2015 fue candidato a gobernador por el Frente Renovador. Pero la suma del segundo y del tercero, de Aníbal Fernández más Felipe Solá, superaron ampliamente a lo que obtuvo María Eugenia Vidal, que ganó la elección porque fue la que más votos sacó, y así se define en la provincia de Buenos Aires. Y para detenernos un instante en el otro distrito importante que falta, la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta obtuvo 830.000 votos. Pero el segundo fue Martín Lustó, obtuvo 465.000 votos.
no parecen números como para equilibrar lo que se supone en base a los indicios y en base también a lo que están indicando las encuestas hasta ahora, que pueda llegar a compensar estos 600.000 votos más lo que se presume hasta ahora puede llegar a ser una derrota en el distrito más importante, que es la provincia de Buenos Aires. Como esta introducción deja un panorama bastante oscuro para el oficialismo, vamos a tratar de compensar, para equilibrar un poquitito. Tengo la obligación de compensar. ¿Tenés? Estoy escuchando y me extraña, Marcelo, porque estás haciendo un programa extremadamente crítico, extremadamente opositor. Entonces, Que le faltan votos, que le sobra inflación, que le falta luz, que le sobra riesgo país. Yo la verdad que me veo en el deber moral, ético, profesional de equilibrar un poco la balanza. La verdad que estuvimos trabajando un poco para darle una buena noticia dentro de este programa y dentro de este canal al gobierno. Estuvimos haciendo algunas operaciones muy inspirados en el formato que han creado los hombres de Cambiemos, de Juntos para el Cambio ahora, los cráneos de la comunicación y los cráneos de la publicidad, para crear un spot que de algún modo equilibre un poco la balanza. que nos ayude a Revertir esta situación, exactamente. Y nos detuvimos particularmente en lo que han hecho durante estos 4 años en materia de ciencia y tecnología. Así que armamos un spot a favor del gobierno, con sus propias herramientas, se llama Deshaciendo lo que hay que hacer. Míralo. Acá antes había un Ministerio de Ciencia. Bueno, ahora queda una Secretaría de Estado, casi sin presupuesto. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Y para eso necesitábamos desalentar a los científicos. Por eso bajamos el presupuesto y eliminamos el Ministerio de Ciencia. Es muy grave la situación con el último anuncio del gobierno de que suspende la compra de la central nuclear con agua pesada que se instalaría en Zárate. Así, en casi 4 años, dejamos a miles de investigadores fuera del CONICET. Todas estas muestras fueron recolectadas entre los años 2016 y 2018 en distintos cuerpos de agua para diferentes proyectos de investigación en marcha. Todavía estamos esperando el financiamiento previsto para poder mandar a hacer los análisis de ADN y poder continuar con nuestro trabajo. Discontinuamos el proyecto ARSAT y abrimos el espacio a empresas satelitales extranjeras. El gobierno actual empezó a demorar la parte de radares que se venían construyendo y paró el ARSAT 3. Suspendimos Atucha 3 y frenamos el desarrollo nuclear argentino. Este equipo es un elipsómetro que permite medir espesores de componentes de la industria electrónica. A partir del 2016 dejó de funcionar. Lamentablemente nuestro subsidio de investigación cayó a una 1/4 parte. Esto es lo que se ha logrado en estos últimos 4 años. Juntos, estamos cambiando el país en serio. Estamos deshaciendo lo que hay que hacer. Estamos viendo, faltan 5 días para la rosca y estábamos, como les presenté al comienzo del programa, con una de las personas que seguramente está rosqueando, el diputado Felipe Solá. Felipe, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Iba a decir en esta noche lluviosa. Iba a decir un poquito de humor, pero la verdad de humor tiene poco, ¿no? Eso que acabamos de ver recién. Contanos cómo se rosquea. ¿Qué es lo que están rosqueando? La palabra tiene una connotación negativa, pero claro, es lo si que la están palabra haciendo. rosca, si le das una connotación negativa, es como si vos estuvieras por incorporarte al canal, suponete, o desincorporarte al canal, Dios no lo permita, tenés que negociar tu entrada o tu salida. Ajá. En tu caso se llama negociación, en el caso nuestro se llama rosca. Contanos cómo es la negociación. Suena medio feo, porque parece negocito solo personal. Y muchas veces uno negocia o rosca cosas que le parecen importantes para el futuro o para el país. Pero dicho esto que es abstracto o genérico, te diría que yo soy de los que rosquean poco, porque ¿qué es lo que se está negociando? Se negocian nombres. Ya se sabe quiénes están, quiénes van a estar aliados, que es lo que se constituyó las fuerzas políticas. El sábado pasado, ¿no? Si no me equivoco. El día 12. El día 12. Ahora es quiénes.
de esos integran las listas de legisladores. ¿De qué legisladores? Legisladores, diputados nacionales por todas las provincias, senadores nacionales por algunas provincias, que un tercio de provincias juegan senadores nacionales, y en algunas provincias, Buenos Aires, la legislatura bonaerense, la Cava, Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la ciudad, y las otras provincias que juegan diputados provinciales, que creo que son Catamarca, no me acuerdo bien, Santa Cruz, ¿no? Bueno, y no las te que van olvides- a octubre, las que van a agosto-octubre, Y ¿no? no te olvides los concejales. Y los concejales en los distritos, y los intendentes en esas provincias. Ahora, ¿y cómo se negocia? Pues se negocian nombres. ¿Cómo se negocia? Y bueno, hace mucho que no me toca negociar desde arriba algo. Así que te diría que se tienen en cuenta antecedentes previos de cuál es el peso de cada uno. Se respeta, se trata de respetar a los intendentes propios que andan bien, no permitiendo que se les formen listas en contra. ¿Cómo se internas. reparten espacios de poder? ¿En función de encuestas? ¿En función de votos históricos? Es una mezcla de la historia y la historia mediata y la historia inmediata, es decir, las encuestas. La historia pasada y la historia actual. Me parece a mí que eso influye. Y también alguna proyección sobre qué se quiere del Parlamento, de los parlamentos diferentes para el futuro. Vos estás al margen de la pelea por candidaturas porque tu mandato vence el 2021. Así es. O sea, vos estás fuera de las listas, del armado de listas. Más o menos. Bueno, dijiste... Dije que no estoy arriba, que no no estás- tengo la lapicera. Ajá. ¿La lapicera quién la tiene? La lapicera la tiene básicamente en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo. Y en la capital, yo diría el peronismo, que son cosas más amplias en la capital. ¿Y dentro del kirchnerismo la lapicera? En la provincia también existe el PJ, obviamente, los intendentes, todo lo que... Pero todo eso hoy se podría nuclear como kirchnerismo, ¿no? Ujú. Como A ver, peronismo kirchnerista. ¿y en el kirchnerismo quién tiene la lapicera? ¿Quién te parece a vos que puede tener la lapicera? Cristina, Alberto, La Cámpora... Cristina, Alberto y las personas que delegan Cristina, que Cristina delega en ellas. Ella es senadora por la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿Es más grande no hay la nada lapicera? nuevo bajo el sol ahí. ¿Más grande la lapicera de Cristina que la de Alberto? Depende, yo creo que es posible que sea que influya más Cristina en los legisladores, porque es el armado político, pero me parece que esa influencia se va a dar vuelta si ganamos y Alberto tiene que diseñar el Ejecutivo. Ujú. Hay una primera gran duda, ¿no? Y es dónde va a quedar finalmente Sergio Massa. Primera gran duda, no hace falta que explique por qué. ¿Lo ves animándose a disputar la PASO? ¿Lo ves como primer candidato en la provincia de Buenos Aires en la lista de diputados? ¿Dónde lo ves y dónde crees que sería más útil, más redituable en términos electorales? Se ha hecho correr una noticia que no me parece tan creíble, que sería mucho mejor que tuviéramos internas y que Massa fuera el elemento central a enfrentarse con la fórmula Alberto Fernández-Cristina, ¿no es cierto? Pero yo no creo que sea así. Y ¿No tampoco crees que creo- termine así? No, ¿Por qué? porque me parece que esto va más allá de lo que desearía Massa. Me parece que está en términos de posibilidades reales. Y en términos de posibilidades reales, Sergio Massa puede ser el primer candidato a diputado con aspiraciones de si se triunfa esa lista, si triunfamos en la provincia y triunfa la lista de diputados, además, al ser el que encabeza la lista más votada del país, tener una chance real de ser presidente de la Cámara. Eso no es una ley, es una tradición. Pero yo creo que va a ir ahí. Sí. ¿Qué se perfila? Porque ahora por ley hay que un 50 y 50 hombres y mujeres. ¿Quién se perfila en el segundo o en el primer lugar? Uno de los dos va a tener que ser ocupado por una mujer. ¿A quién ves en la provincia de Buenos Aires? No lo sé, puede ser una diputada que venza, o me puedo equivocar seguro en eso, o alguien que viene de la legislatura provincial, por ejemplo. ¿Tenés vos algún nombre No. que te gustaría? No. No, que me gustaría puede ser, pero no lo diría porque sería discreto para no mover antes de tiempo las fichas, pero de todas maneras no
No sé bien quién puede ser. La lista del año 2017 fue una sorpresa muy grande, ¿te acordás? Sí. Bueno, puede pasar que... La del 2015 también. También, sí, pero más la del 2017. Puede haber sorpresas acá también, sí. Recién yo pintaba ahí un panorama proyectando lo que ha venido ocurriendo en las provincias. ¿Pensás que el partido está ganado o que todavía el resultado está abierto, más allá de lo que mostrábamos al principio? Yo creo que el resultado está abierto, que sería absurdo pensar que el partido está ganado y altamente peligroso para el peronismo. Hice la cuenta más o menos, porque lo tenía en la cabeza, de las provincias que vos citaste, que dan esa diferencia, 600 y pico de mil votos. Esas provincias más o menos son la mitad del país. Sí. Tal vez un poquito menos que la mitad. Queda Buenos Aires, queda la ciudad de Buenos Aires, la provincia, queda Santa Cruz, queda Catamarca, queda La Rioja y queda el Chaco. Creo que es así la cosa. Y bueno, las que quedan son más, digamos, algunas son más complicadas, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, seguramente. La provincia de Buenos Aires es como siempre el gran interrogante. Una cosa es tenerse fe, pero para mí depende mucho más de la campaña que hagamos, del tipo de campaña que hagamos y de cómo encaremos el diálogo con la sociedad, en el sentido de, bueno, ¿qué puede hacer el nuevo gobierno? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué puede hacer? Y sobre todo el requerimiento me parece a mí, de sinceridad, es decir, de que digamos la verdad, por cruda que sea, lo que se puede y lo que se debe hacer. ¿En qué estás pensando cuando decís que digamos la verdad? Básicamente en la economía. Porque si no, uno se transforma en una suma de promesas parciales que sumadas no cierran, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto. Da la impresión de que primero uno no tiene prioridades y uno tiene que tener clarísimo la prioridad, no las prioridades, si va a gobernar. Es decir, se empieza con una prioridad que ordena a todas las demás. Hay una prioridad que ordena a las demás. Eso lo decía Pep Guardiola. Yo creo que vale. ¿Y cuál es la prioridad? Y en mi experiencia de gobierno, ¿cuál es la cuando prioridad? no tenés un peso, inmediatamente se te ordenan las prioridades. Hay una primero. Ahora, en este caso, la prioridad es el trabajo argentino. El trabajo argentino, defender el trabajo argentino. Ahora eso es muy abstracto. Si no lo sabés, no. Si vos pones un cartel en la Casa Rosada, en donde se juntan los ministros y los gobernadores, que dice defender el trabajo argentino, y te propones que ninguna medida que se vaya a tomar por pedido de un ministro, por pedido de un gobernador, por decisión del presidente, por una ley que viene, por lo que fuera, puede atravesar ese filtro y perforarlo. Si te propones eso, entonces ya tenés una prioridad. No, si perjudica esa prioridad, no se toma esa medida. ¿Está claro? Eso es una prioridad, que ordena todas las demás. Ordena la política de obra pública, ordena la política fiscal, ordena la política financiera. Todas las demás políticas se acomodan a una prioridad, que no es permanente, puede cambiar un día, pero hoy es esa. Vos hablaste de campaña. ¿Reconoces que la historia de Cambiemos, la historia de Macri hasta ahora, demuestra que el actual oficialismo es mejor que el PJ haciendo campaña? ¿Estás de acuerdo con eso hasta ahora? Creo que ha sido mejor que el PJ haciendo campaña en situaciones diferentes a la actual, con un país que no era el que es ahora, primero. Segundo, confiar en que una metodología es eterna es muy grave. No confíes en eso. Me parece que esta es una campaña que va a ser, primero, mucho más austera que las demás. En términos de despliegue. Por supuesto, quien más despliegue va a estar más en la mira de la ira, ¿no es cierto?, de la bronca de la gente. El que esté gastando más. En segundo lugar, la gente está muy advertida respecto a la campaña en las redes. Muy advertida, y va a estar más advertida a medida que avance la campaña. En tercer lugar, hay una necesidad absoluta de contacto, no de un contacto, de una especie de intimidad simulada, como esos contactos de entramos, golpeamos la puerta y entramos, ¿cómo se le llama? El timbreo. No, eso es una intimidad escenificada, con fulano. ¿Para qué? Para que todos los demás, fulano, sultano, piensen que les puede tocar.
que existe una posibilidad de que les toque, como una rifa. No, se trata de caminar y que los vean, y que los vean a los candidatos, y que los vean a Cristina, y que lo vean a Alberto. Hablando de campaña, quiero compartir con vos algo que Daddy Brieva dijo en este canal el fin de semana, para conocer tu opinión, ¿qué pensás sobre esto que vamos a ver respecto a la campaña que vos podías tener en la cabeza o la campaña que pueden estar elaborando? Daddy Brieva el fin de semana aquí en C5N decía esto. Yo creo que y esto me va a traer problemas, pero no me encanta, pero lo tengo que decir porque si no creo tumores. Yo creo que se tenía que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. ¿Estás de acuerdo? No se tiene que hacer una CONADEP de nada. La única CONADEP que existió fue después del horror. Lo que tiene que funcionar la justicia, que no es el caso del periodismo. Porque una CONADEP del periodismo lo que quiere decir es una especie de juicio político a los periodistas. Que no pasa por la justicia, pasa por elementos subjetivos, de tipo ideológico, lo que fuera. Yo creo que Daddy Brieva dice esto se me va a ir en contra. Yo creo que es un excelente actor y cómico y que es sincero, un hombre sincero y que va de frente. Ahora, no se le va a venir en contra de él, se le viene en contra de los candidatos. La gente que habla así perjudica a todos los candidatos. Cuando Mempo Giardinelli dice que no tiene que haber poder judicial, recibirá el aplauso de sus amigos, de los intelectuales que lo aprecian, etcétera, pero no es en broma. ¿No es cierto? Cuando aparece y se quiere sacar cuña una foto con los candidatos, no es en broma. ¿Está claro? Es decir, hay gente que hace daño y cree que ha cumplido con su propia ideología. Ha dicho lo que pensaba. ¿Sabes qué hace? Conspira en contra de una política ganadora. Una cosa es el pensamiento ideológico de fulano y sultano y otra cosa es hacer política en el más alto sentido de la palabra. Y mucho más en una campaña electoral. Una última y es personal. Si te dieran a elegir, si se diera, mantenerte como diputado y cumplir el mandato hasta el 2021 u ocupar un ministerio, ya fuiste ministro de Agricultura. Entre esas alternativas, ¿en cuál crees que aportarías más? ¿Cuál te sentirías más cómodo? ¿Cuál preferís de las dos? Si esa fuera la disyuntiva. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque hace falta una dinámica y una fuerza y una ganas para ser ministro, de levantarse todos los días muy temprano y laburar y obedecer órdenes también. Y me gustaría más ser un consejero en ese caso, que es no porque sea más cómodo, sino porque creo que hay errores que se pueden evitar. Que no hay que equivocarse en cierto tipo de personas, que no hay que equivocarse en cierto tipo de políticas. Ahora, esto es fácil de decir ahora, hacia la distancia. Si ganamos, Dios quiera que ganemos, volví a hacerme la pregunta. Gracias por venir, Felipe. Muchas gracias a vos. Enseguidita, en instantes, ahora, en segundos, José Nathanson sobre Pichetto, el candidato sin votos. Estamos viendo Pichetto, el candidato sin votos. Hoy no podemos medir su efecto Pichetto porque no hubo mercados. Después de la primera reacción positiva de los mercados, que algunos atribuyeron a la elección de Pichetto como compañero de Macri, el jueves y el viernes la situación ha cambiado. Pero bueno, quiero escucharte a vos el análisis de este señor. Bueno, efectivamente, Marcelo, un candidato que no tiene votos. No vamos a hacer especulaciones electorales acá acerca de si aporta o no aporta, si es suma cero, si lo que resta lo suma desde otro lugar. Pero es interesante pensar la decisión muy sorpresiva de Macri de nominarlo a Pichetto como candidato a vicepresidente de la fórmula de Cambiemos, en espejo con la de Cristina y la designación de Alberto Fernández. Los dos grandes actores de la política argentina, que son Macri y Cristina, eligieron dirigentes sin votos, Alberto Fernández tampoco tiene votos, sin territorio, con bajo nivel de conocimiento. Nosotros lo conocemos, el círculo rojo, por usar una metáfora duranbarbiana, lo conoce, pero no son dirigentes que tengan un alto nivel de conocimiento en la sociedad. No lo fueron a buscar a la sociedad civil,
al mundo del espectáculo, al show business, no los construyeron como podría haber construido en los 90 Menem, a Palito Ortega o a Reutemann, sino que los fueron a sacar de las entrañas del sistema político. Dos dirigentes que muestran algún nivel de apertura. Cristina designando como candidato a presidente de su fórmula, de su espacio, a un dirigente que fue muy crítico de ella, y Macri eligiendo a un peronista. Y los presentan ambos como una apuesta a la gobernabilidad futura de manera explícita. Tanto Cristina como Macri, al tomar su decisión, dijeron: yo elijo a Pichetto, yo elijo a Alberto, porque van a ayudar a que un futuro gobierno nuestro sea un gobierno más sustentable en términos políticos. Entonces hay ahí algo que me parece que los dos grandes actores de la política están pensando parecido, en ese sentido. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Bueno, creo que Macri y Cristina están intuyendo, los dos, cada uno a su manera, que se vienen tiempos difíciles, que con lo propio no alcanza. Hablamos en este programa de la necesidad de superar la grieta, de salir de la grieta, de construir una base de sustentación más amplia para salir de esta polarización paralizante entre macrismo y kirchnerismo, lo cual, y este sí me parece que es un punto interesante, vamos a ver una foto de Pichetto. Elegí una foto de Pichetto en su rol de senador en el Palacio, porque me parecía que era una forma de graficar, ahí está, su forma de graficar, una forma de graficar lo que significa Pichetto, un tipo de palacio, igual que Alberto Fernández, un operador. Bueno, decía, los dos, Macri y Cristina, eligieron candidatos con la misma lógica. Con la misma lógica. Ahora, esto no quiere decir que se cancele la polarización, no quiere decir que no haya nada que discutir, no quiere decir que no haya dos modelos o dos coaliciones en pugna. Mirá, vamos a ver un gráfico que me acercó mi amigo Andrés Malamud hoy, donde se ven, este gráfico, Marcelo, parece muy complejo, pero es muy sencillito. Vos tenés en este eje blanco todos los nombres de las provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Cava, etcétera, agrupadas por cantidad de población. Y en las filas, en las columnas, los gobernadores. Ajá. Lo azul es PJ, lo rojo es Radical, lo amarillo es PRO, lo verde es Frepaso, y lo que está en rosita o en ese color provinciales. Claro, son partidos provinciales. Fíjate si no hay dos grandes identidades políticas en la Argentina, por lo menos a nivel subnacional. Fíjate la mancha, abstraete de las provincias, tenés Córdoba, yo decía Santa Fe, Cava, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, hasta Tierra del Fuego. Es básicamente rojo y azul. Básicamente azul con algo de rojo y algunas manchitas en otros colores. Entonces, hay dos grandes identidades políticas en la Argentina. Yo creo que la elección de Pichetto, para ir al núcleo de esta columna, no cancela la identidad antiperonista del PRO, como no la cancelaba la designación de Santilli como vicejefe de gobierno Rodríguez Larreta, de Ritondo, de todos los demás. Es una cooptación individual de un peronista. Así como la construcción de una coalición amplia no cancela la identidad peronista, la refuerza, digamos. Ahora, ¿cuáles son estas identidades? Me parece que vale la pena subrayarlo. Tenés una coalición peronista que tiene su eje en la clase trabajadora, que respira en los conurbanos de los grandes centros urbanos, que respira en las provincias chicas, lo hemos visto en las últimas elecciones. Gildo Infran ganando por 70%, pero fíjate séptima vez, fíjate la Patagonia, el NOA, el NEA, salvo algunas excepciones, Jujuy, qué sé yo, en general todo eso es peronista. Es una coalición social que necesita del Estado para vivir, que necesita del Estado, el rol del Estado es central, que tiene como valores el trabajo y la igualdad, y que tiene un mito fundante que es el pueblo. Esa es una coalición. Y frente a la coalición esa, que es la coalición, llamémosle peronista, la coalición que estaba pintada en roja en la placa de recién, tenés la coalición antiperonista. La coalición antiperonista no está formada por los sectores trabajadores, sino por los sectores medios y altos, respira en los centros de las grandes ciudades, en los barrios céntricos de las grandes ciudades, en Palermo, Centro Rosario, etcétera, respira en la pampa húmeda, en la zona sojera, en la zona núcleo, y tiene otros valores. Los valores no son la igualdad y el trabajo, los valores son el progreso, la competencia y la educación. Y tiene la otro meritocracia. Mito, la meritocracia. Y tiene otro mito. Si el mito de la coalición peronista era el pueblo, el mito de la coalición antiperonista es la clase media. Entonces, esas creo son las dos coaliciones que, a pesar de todas estas cuestiones, se van a enfrentar en las elecciones. Gracias, José. Vamos ahora, decíamos, tenemos dos personas que están en rosca o en plena negociación, como prefiere que se la denomine Felipe Solá. Ahora enseguidita con Diego Bocio. Ahí tenemos la cuenta regresiva, el conteo, faltan 5 días, 1 hora, 26 minutos y 46 segundos
para que se cierren un montón de listas y se diriman las dudas que hay. Diego, gracias por venir. No, gracias a vos, Marcelo. Felipe recién dijo que él creía que Sergio Massa, espacio en el que vos estás, que él lidera, va a terminar como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Yo quiero ser claro, yo quiero ser claro. Lo primero que hicimos fue debatir ideas y parece que es una cuestión vieja, o no es una cuestión que esté de moda en estas horas, pero me parece que es importante que se pongan sobre la mesa qué, para qué y por qué se quiere cambiar este gobierno que hoy gobierna la Argentina. Eso ya está, se supone acordado. No, eso está aprobado, eso está trabajado, eso está a conciencia estudiado y básicamente cada palabra de ese documento fue toda una negociación. Bueno, el segundo, ¿cómo? Una coalición, recién lo escuchábamos a quienes analizaban recién, una coalición política, no es una coalición política con lo que implica ser una coalición política. Un dirigente político que pretende ser presidente, una fórmula ya establecida, ya presentada en sociedad, y claramente en el marco de ese cómo, una de las cosas que están sobre la mesa es la posibilidad de ir a una PASO o eventualmente decidir las cosas a través de un consenso. Eso está explícito, está acordado con quienes de alguna manera se sientan en la mesa de negociación, básicamente Sergio Massa y Alberto Fernández. ¿Y descartás la idea de que Sergio Massa no ocupe ninguno de esos dos lugares y se preserve? Yo no descarto nada, lo que sí claramente entendemos de que una coalición tiene que proponerle a la sociedad una apertura, una moderación, una lógica política y claramente un objetivo y una prioridad. En ese sentido coincido con Felipe, hay que marcar claras cuáles son las prioridades y en ese sentido Sergio Massa ha sido claro y contundente. Voy a estar o para liderar democráticamente o para empujar un carro que tenga claramente estos objetivos. Si te pregunta a vos, ¿qué le decís? ¿Andá a la PASO o yo fui claro, ubicate como primer candidato a diputado por la provincia? Hay que hacer todo lo que sea necesario para que haya un nuevo gobierno en la Argentina. ¿Y qué sería más conveniente para eso? Algunos analistas que dicen que la cantidad de votos que se generan a través de una PASO es muy superior porque se profundiza el debate, porque se amplía la base de sustentación, y hay otros que coinciden que hay otros mecanismos por los cuales ampliar la base de sustentación. ¿Vos qué nosotros estamos, primero, todo esto forma parte de la coalición. Yo lo que creo es que hay que poner una prioridad, que es ganar a Mauricio Macri, que haya un nuevo gobierno y que podamos discutir las cosas frente a la sociedad. No, bueno, está bien, forma parte... ¿Tendrás una idea de vos personal de qué es lo más conveniente para ganarle al gobierno? No, la verdad es que nosotros en estas horas estamos haciendo encuestas, estamos trabajando con las herramientas propias, quizás son muy lejanas a lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Venimos de un corte masivo que nos mostró la vulnerabilidad que tiene la Argentina en una situación crítica, en una situación que realmente nos llena de preocupación y que pretendemos que los funcionarios del gobierno vayan al Congreso a explicar qué pasó en un momento que realmente se vivió con mucha, por lo menos nosotros con mucha preocupación. Y frente a esa situación está esta situación de la política que es muy ajena a la sociedad, casi te diría de espaldas. Te diría que es la peor parte de la política, cómo se definen quienes de alguna manera se ponen sobre la mesa. Nosotros lo que pretendemos es, y lo que hicimos fue iniciar un camino muy serio. Están estas dos opciones y seguramente en las próximas horas, tanto Alberto como Sergio, como quienes de alguna manera protagonizan el Partido Justicialista, los intendentes, los gobernadores, como quienes protagonizan este proceso, van a decidir cuál es el mejor camino. Hay una prioridad: encontrar el mejor camino para que haya un nuevo gobierno y sí haya otras prioridades del gobierno en la Argentina. A diferencia de Felipe, que tiene mandato hasta el 2021, a vos te vence ahora, ¿no? Los 4 años de diputación. Sin hipocresía y con sinceridad, ¿cómo estás imaginando tu futuro, no? Que naturalmente es, bueno, el destino personal, imagino que tendrás... Sí. Pero si uno pone las ambiciones personales por encima de una decisión más colectiva, realmente me parece que está errando el momento histórico y el momento que está viviendo la Argentina. Yo creo que ha habido funcionarios, dirigentes políticos que han entendido que era necesario quizás dar un paso al costado, quizás tomar caminos distintos a los que tenían pensado originalmente.
que la crisis económica, la crisis social, la crisis política e institucional que vive la Argentina amerita una urgencia democrática, y frente a esa urgencia democrática necesita dirigentes políticos que tengan la madurez suficiente para entender el proceso que se está viviendo. Yo formo parte de un espacio político, ese espacio político lo lidera Sergio Massa, hablamos y conversamos diariamente de qué es lo mejor para la Argentina. Los problemas que vienen para el futuro no son problemas sencillos. La Argentina necesita no unidad nacional para superar la grieta, necesita la unidad nacional para defender los intereses de los argentinos. Tenemos una negociación con el Fondo Monetario Internacional que no la puede hacer un presidente, necesita un parlamento, necesita las fuerzas de la producción, las fuerzas sociales, las distintas instituciones que de alguna manera forman el tejido social en la Argentina para plantear las prioridades de la Argentina, no las prioridades de un dirigente político. En ese sentido, Marcelo, te soy absolutamente sincero, yo no estoy pensando en una cuestión personal. Nosotros somos parte de un equipo y ese equipo va a decidir en definitiva de qué manera nos representamos de la mejor manera posible. Ocupaste durante muchos años la titularidad de la ANSES. Sí. Y no solo economistas afines al gobierno, sino economistas de todo tipo, señalan que el sistema previsional es un gran problema. ¿Pensás que más allá de lo que puede generar la palabra, el miedo que puede generar la palabra reforma previsional, es necesaria algún tipo de reforma previsional? Si gana Macri, lo que va a hacer es aumentar la edad jubilatoria. Si gana Macri, lo que va a hacer es tratar de ajustar el sistema previsional. ¿Si ganan ustedes? Si no ganamos nosotros, decididamente tenemos que tener una lógica distinta. Hace muchos años que no se genera trabajo genuino en la Argentina, que no se defiende el trabajo. Hace muchos años que la Argentina no genera trabajo en blanco, real, productivo, que pueda aportar al sistema previsional, que pueda aportar a una lógica absolutamente distinta. Si nosotros no cambiamos esa lógica, y la única lógica que ponemos es aumentar la edad jubilatoria o cambiar una fórmula de movilidad para ver cómo cierran los números del ANSES, la ANSES siempre va a ser insostenible. Ahora, suponiendo no que... hay modelo de ANSES que no funcione con un modelo que no sea productivo. Suponiendo con un modelo productivo, que genere trabajo y genere crecimiento, ¿se necesita algo de reforma en el sistema previsional o no? A ver, todo el tiempo se necesitan modificaciones de los sistemas previsionales, esto acá y en cualquier país del mundo, pero hay cosas que no se pueden tocar, entiendo, por la idiosincrasia argentina y por las necesidades propias de la Argentina, que son los derechos laborales, que tienen que ver con las conquistas laborales y las conquistas de la calidad de vida de los argentinos, que tienen que ver con la necesidad y el derecho a poder jubilarse y tener una vejez digna. Ese tipo de cosas tienen que formar parte de las cosas que hay que defender. El Fondo Monetario Internacional con Macri va a venir a resolver los temas fáciles. Bajen la edad jubilatoria, generen los suficientes recursos para... suban la edad jubilatoria, generen los suficientes recursos para pagar la deuda, que es lo único que le interesa. A nosotros nos interesa que haya un sistema productivo que funcione, que haya un sistema laboral que entienda cuáles son los nuevos procesos productivos, pero también genere derechos, porque no pretendemos que haya precarización laboral. Y sí te diría con todas las letras que si nosotros empezamos a resolver los problemas que hay de trabajo en negro, los problemas de empleo y de trabajo genuino, y empezamos a generar trabajo, la ANSES tiene un esquema sustentable, tiene ahorros y tiene capacidad de respuesta. Ahora bien, sin un esquema claro en términos de generación de trabajo, y bueno, lo que está pasando es lo que pasa en estos días, que claramente hay menos aportantes, la recaudación en términos reales baja y naturalmente los servicios sociales o los beneficios, los derechos sociales son crecientes. Dos últimas, una como economista y otra personal. Como economista, suponiendo hipotéticamente que el gobierno logre de acá a las PASO, octubre, hasta las elecciones, estabilizar, mantener estable las variables financieras, el dólar, que consiga reducir levemente, tenuemente la inflación, tendencialmente, y que haya, no sé si un repunte, pero por lo menos que la economía deje de caer. ¿Pensás que en ese contexto el gobierno tiene chance de ganar? Yo creo que no hay que subestimar al gobierno, creo que es un escenario que es muy probable. ¿Qué es muy probable? Entiendo que es muy probable que luego de 57 puntos de inflación anual, la inflación empiece a descender, de todos modos va a ser muy alta. Hoy miraba los números de inflación de Chile, sin ser el modelo Chile en términos de desarrollo, 0,6% mensual. Sí, Argentina tiene 1,5% Chile, Colombia y lo que Perú, va del año, tal cual. En un año.
No creo que haya reactivación económica. Lo que sí creo es que no va a haber ningún tipo de mejora para la gran parte de los argentinos en los próximos meses. Yo creo que es necesario. Ellos son muy malos gobernando, pero son buenos haciendo campaña. Yo creo que no tenemos un jefe de campaña, tenemos un jefe de gabinete, tenemos un jefe de campaña. Vos fíjate lo que pasó en estas horas, una situación caótica, crítica, inédito en la Argentina, que muestra la vulnerabilidad que tiene la Argentina. Nos quedamos sin luz el 100% de la Argentina, incluso países limítrofes, y no hubo un jefe de gabinete que haya llamado a un comité crítico, que haya hecho una evaluación, que haya hecho un informe y que haya hecho una opinión desde el Estado argentino, dado una opinión y un informe de lo que estaba ocurriendo. Entonces, me parece que no hay que subestimar a nadie, hay que ampliarse lo más posible y hay que plantear a la sociedad básicamente qué es lo que pretende hacer Macri a futuro. Lo que pasa, ya lo conocemos. Cualquier cosa que digas vos, que diga yo, que digan los analistas, del otro lado la sociedad lo sufre de sobremanera. Me parece que es importante saber qué va a hacer Macri a futuro y en ese sentido me parece que van a quedar mucho más claras las opciones. La última es personal. Sí. Tu alejamiento del kirchnerismo generó mucho enojo, muchas críticas, algunas incluso muy agresivas, por parte de militantes, y no solo de la militancia, sino de dirigentes de segundo y hasta te diría de jerarquía importante del kirchnerismo. ¿Cómo es desde lo personal el regreso a compartir un espacio en común con gente que te trató muy mal y supongo que en algún sentido habrá sido mutuo? Yo creo que si cierran 80 comercios en el AMBA por día y 25 pymes desde que empezó el año, me parece que los temas personales hay que dejarlos de lado porque la prioridad tiene que ser otra. Además, seguramente todos elevamos el tono de voz y todos tuvimos críticas, incluso desmedidas, y me da la sensación que hay una etapa en donde uno ordena las prioridades. Y nosotros hemos decidido, con Sergio Massa, con otros dirigentes políticos, con diputados nacionales, dejar de lado las peleas personales y poner sobre la mesa las prioridades que tiene que tener la Argentina. O sea, lo pasado pisado. No, a ver, las diferencias existen y van a seguir existiendo, no. La verdad que creer que nosotros volvimos al kirchnerismo es básicamente subestimar lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Me parece que es mucho más amplio, es una coalición, hay diferencias, reivindicamos esas diferencias y también entendemos claramente de que hay que ser suficientemente hábiles, inteligentes y trabajar mucho y ser claros a la sociedad para ver cómo podemos generar un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre que cambie las prioridades, que la prioridad sea el trabajo, cómo recomponer el ingreso de los argentinos, cómo negociar dignamente con el Fondo Monetario Internacional en un contexto muy difícil internacional y cómo Argentina empieza un camino de desarrollo más o menos razonable. Gracias por venir, Diego. No, gracias a vos, Marcelo. Vamos a unos breves auspicios y cuando volvamos con, además de colega, además de amigo, uno de los mejores editorialistas que tiene la Argentina, Mario Weinfeld.